Cuelxihuelmicac nocan inin náhuatl tetzicocatl tlamachtilistli. Sean bienvenidos y sean bienvenidas, amigas y amigos míos, a esta clase de lengua mexicana de la variante Tetzicucatl. Y el día de hoy vamos a aprender algo muy básico. A partir de esta clase, en las siguientes ya vamos a ir checando cosas más complejas en la lengua. Así que comencemos. Mati Pehuacan. Hoy vamos a ver los pronombres personales. Los pronombres personales nos ayudan a nombrarnos a nosotros mismos y a las otras personas. Existen de dos tipos, que son singulares y plurales. Para decir yo es nehuatl, nehuatl. Para decir tú es tehuatl, tehuatl. Para decir él es yehuatl, yehuatl. Para decir nosotros es tehuanque, tehuanque. Para decir ustedes, namehuanque, namehuanque. Y para decir ellos, yehuanque, yehuanque. Los pronombres personales también se pueden disminuir y generalmente en conversaciones más informales vamos a encontrar que la gente no dice nehuatl, sino dice newa, nea. Y lo mismo sucede con los demás pronombres. Tehuatl es tea o te inclusive. Yehuatl también puede reducirse a yehua o yea o ya inclusive. Es muy poco común encontrarlo tan reducido, pero sí podemos encontrar esto en algunos textos antiguos. Y es importante que lo sepamos para que podamos descifrar bien algunos textos que podamos leer. En el caso de los plurales, la reducción de tehuanque quedaría como tehua o tea inclusive. En namehuanque también puede quedar como namehuan, anmehuantin o amehuan. En cuestión de ellos, yehuanqui, yehuanque, puede reducirse a yehuan también. O puede pronunciarse yehuantin. Ahora vamos a ver también un tema interesante. Aparte de los pronombres personales, también en náhuatl tenemos algo que se le llaman semipronombres. Un semipronombre siempre va adelante de un pronombre. Y el semipronombre se va a utilizar antes de un verbo, un sustantivo o un adjetivo. En español siempre decimos yo corro, yo como, por ejemplo. Pero en náhuatl diríamos nehuatl, ni, tlacua. Ni es el semipronombre que se tiene que decir antes del verbo. Ahí les van todos los pronombres y todos los semipronombres. Nehuatl, ni, tehuatl, ti. Yehuatl no tiene semipronombre. Tehuanque o tehuan, ti. Namehuanque o namehuan, nan. An también pueden usarse. Y en el caso de yehuanque o yehuan no lleva semipronombre. Como podemos ver en los pronombres personales en tercera persona, o sea, él, yehuan y ellos, yehuanque, no llevan semipronombre. Vamos a checar este ejemplo de pronombres y semipronombres con un verbo, el verbo comer. Para decir comer en presente usamos en náhuatl tlacua. Nehuatl, ni tlacua, yo como. Tehuatl, titlacua, tú comes. Yehuatl, tlacua, él come. En el caso de los verbos en plural, en tiempo presente, lo único que vamos a hacer en la escritura es poner una H al final y en la pronunciación, pronunciarlo con un ligero saltillo. Tehuanque, titlacua, tlacua. Ahí está el saltillo. Namehuanque, nantlacua. Namehuanque, nantlacua. Yehuanque, tlacua. Ahora vamos a verlo con el ejemplo vivir. Nehuatl, ninemi. Nehuatl, ninemi. Tehuatl, tinemi. Yehuatl, nemi. Tehuanque, tinemi. Tehuanque, tinemi. Namehuanque, nannemi. Yehuanque, nemi. Muy bien, amigos y amigas, espero les haya gustado esta clase. En la siguiente vamos a checar más ejemplos de conjugaciones con verbos en tiempo presente. Si te gustó esta clase, te invito a que le des like al Sucio Rincón de Edgardo en Facebook y en YouTube y compartas estos videos. Ixquixca oxetonali, tlazohcamachilia tomaicniuan. Toitasque.